su lugar. Es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. ¿Recuerdan cómo se llama la serie que estamos viendo en esta ocasión? ¿Alguien que me ayude a recordar cómo se llama? El escudero. ¿Recuerdan que la semana pasada nos dijeron qué significaba o a qué hacía referencia la palabra escudero? Que una de ellas era levantar, otras poner fin, otras proteger, defender, respaldar. Había muchas aplicaciones, pero todas tenían que ver con salvaguardar a algo o a alguien, protegerlo, defenderlo de algún ataque, de alguna dolencia, en alguna debilidad, ayudar, estar ahí al pendiente. Quiero que vayamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16. Hermano, de antemano le pido una disculpa, ya sabe que a mí me gusta mucho usar la Biblia, entonces para estar ahí pendientes. Primero de Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 18. Es la historia de cuando David acaba de ser ungido y el rey Saúl tiene un espíritu que lo atormenta y necesita a alguien que le ayude, y entonces alguien sugiere algo. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites estar en tu presencia. Te pedimos que la palabra que sea expuesta el día de hoy, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, sabiendo que proviene de ti, que tú tienes algo hermoso, algo poderoso que decir a mi vida el día de hoy a través de estas palabras. Señor, yo lo creo, abro mi mente, abro mi corazón, preparo mi espíritu, Señor, para recibir tu palabra. Señor, te pido que no hable yo, sino que seas tú a través de mí quien hable a tus hijos en esta hora. Padre, cierra mi boca si ha de salir de mí algo que no provenga de ti. Y te doy las gracias porque has tenido a bien tenernos a cada uno de nosotros en este lugar y en esta hora. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que establecer un principio básico. David se presenta delante de Saúl. Quiero leerles en la Nueva Versión Internacional el versículo 21. Dice: cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl. David llegó, él no sabía bien qué iba a hacer, pero llega con Saúl y le dice: aquí estoy a tu servicio. Entonces dice la escritura que cuando Saúl lo empezó a conocer, le amó y lo hizo su escudero. Las nuevas traducciones dicen, en lugar de paje de armas, dicen escudero. Ya sabemos ahora lo que significa un escudero, pero el tema de esta noche es la función de un escudero. ¿Qué función tiene un escudero en la vida, en la iglesia, en la comunidad donde está, con sus líderes, en las células? ¿Qué función tiene? Como punto número uno es que debemos, como escuderos, fortalecer al líder, sea líder de célula, sea líder de ministerio, sea el pastor o cualquier autoridad. Dice la escritura que toda autoridad está puesta por Dios. Tenemos que fortalecerlo con nuestra presencia, como acabamos de leer en el versículo 21. Llega David,
no dice se instala, le presentan su recámara, se baña, come. Dice, llega David y ¿qué hace? Se presenta delante de Saúl, siempre listo para servir. Ya lo conocíamos, él acababa de ser rechazado en una parte antes de que lo ungieran. Llega el profeta Samuel y dice, ¿dónde están tus hijos? Porque de aquí va a salir un rey. Isaí se cuadra todo y dice, gloria a Dios, aleluya, aquí están mis hijos. Pasa uno, no es, pasa el otro, no es, el otro tampoco. Y le pregunta el profeta, ¿son todos? Sí, ¿seguro que son todos? Ah, no, por allá anda uno, pero ese es el más pequeño, es pastor de ovejas, a lo mejor es el que menos talento tiene, es el más morenito, el más chaparrito, peloncito, ¿verdad? A lo mejor, no, ese no. ¿Y qué dice Samuel? Tráelo para acá. Y allá estaba David sirviendo, obedeciendo. No sabía ni qué estaba pasando en su casa, pero él estaba obedeciendo, estaba acostumbrado a eso. Y llega delante de Saúl y hace lo mismo. Su esencia no cambia. No le dice a su papá, ahora sí te vas a portar bien, ahora sí vas a obedecer, ahora no vas a respingar, ahora vas a hacer lo que te digan. No, agarra y lo envía porque sabe qué tipo de hijo tiene, sabe cómo es David. No tiene que darle las instrucciones básicas de la buena conducta, ¿verdad? Como a lo mejor a nosotros nos tienen que decir en algún momento, pero va a venir el pastor, no digas cosas feas, no digas groserías, abre tu Biblia, despégale las hojas porque están todavía pegadas de que no se usa. Como hay una anécdota de una hermana que se llamaba Adela y que fue a dejar ropa a la lavandería de su hijo, ¿no? Sus camisas, sus trajes, y le dan su vale y lo pone así en su Biblia. Y ya después de una semana le dice a su hijo, ¿ya fuiste por mi ropa? Ay, no, es que, ¿qué crees? Que no encuentro el recibo y no encuentro el recibo. Y al mes, ay, aquí está en mi Biblia, de que no la abría, ¿no? No seamos como Adela, nosotros sí escudriñemos la escritura. Y entonces llega David y se presenta. Él sabía que con su presencia honraba a ese líder. También tenemos que hacerlo con nuestro trabajo. Hay veces que llegamos a la iglesia y hay que hacer algunas cosas. Por ejemplo, viene el domingo de recibimientos. Siempre terminando la segunda se dice, por favor, ayúdenos a recoger sillas y acomodarlas. Y a veces, ¿qué hacemos? Pues ya hay muchos, vámonos porque tenemos que llegar pronto acá, tenemos que llegar rápido acá. Ya nos lo han dicho, hay veces que se solicitan meseros para los desayunos de damas y a veces hay que estarle rogando a la gente. Se solicita gente que venga a servir en distintas áreas. El pastor nos lo acaba de decir hace 8 días, se solicita gente en video, en proyección, en muchas áreas. No tendrían que pedirnos eso. Tendría que haber gente de sobra, servidores de sobra que hasta nos tuvieran que decir, espérate, hoy no te toca porque ya en la fila hay muchos atrás de ti. Eso es lo que sabe hacer un escudero. Es lo que está acostumbrado a hacer, a fortalecer al líder por medio de su presencia, de su trabajo y también con palabras de ánimo. Nuestra palabra, lo hemos visto en la escritura, todo lo que decimos tiene poder para atar y desatar, para bendecir y para maldecir. Tenemos que aprender a fortalecer a nuestro líder también con palabras de ánimo. A veces se nos olvida que los líderes también son de carne y hueso, que también se cansan y les entra la fatiga o la desesperación de vez en cuando. Y en lugar de decir, ya ven, pues no, que los líderes que están bien preparados, no, hay que aprender a bendecir también, a fortalecer sus vidas, a darles una palabra de ánimo. Pero volvemos a lo mismo, si tú y yo no escudriñamos la escritura, no vamos a pasar a decir, pues échale ganas, tú puedes. Y la escritura, ¿qué dice? Tenemos que estar bien pendientes de siempre tener una palabra en nuestra boca para bendecir a otros, sobre todo a nuestros líderes, y también con una opinión sincera pero amorosa. Hay veces que las cosas no se hacen como tú y yo quisiéramos o como tú y yo pensamos que sería la mejor forma. Y entonces pues me enojo y yo no coopero, yo no ayudo, yo no voy porque así no van a salir las cosas. Estoy seguro que así no. No, puedes acercarte y decir, hermano, líder, pastor, etcétera, yo creo que pudiéramos hacerle así y así. ¿Cómo ve usted? Si el pastor no quiere, bueno, tú ya lo dijiste con amor y aún así seguir apoyando para que esa decisión sea la correcta.
porque muchas veces depende del equipo de trabajo, no solamente de quién decide, sino de quién lo ejecuta. Y entonces, si como escuderos no volvemos nuestras esas decisiones, esas metas, esos objetivos, nos volvemos solamente a juzgar. En lugar de estar apoyando y fortaleciendo, nos volvemos en la balanza del lado contrario, hacia la negatividad. Y estamos esperando que las cosas no salgan para decir: ya ven, yo les dije, pero no me hacen caso. Esas no son palabras ni son frases de un escudero de Dios. El punto número 2 es que debemos tener respeto, aceptación y tolerancia. Híjole, cuando yo estaba leyendo estas palabras dije: santo Dios, respeto, aceptación y tolerancia. Dios nos hizo a todos de una manera diferente, todos pensamos distinto, todos vemos desde una perspectiva distinta, de acuerdo al entorno en el que estamos, de acuerdo a la historia que traemos de vida, pero todos somos diferentes, pero la meta debe ser la misma. Si en la iglesia se dice: se van a hacer los encuentros para que gente que no conoce de Dios conozca y sus vidas sean renovadas y transformadas, esa es la meta. El cómo lo vamos a hacer es toda la capacitación que se da. Y a veces no estamos de acuerdo en algún tema, alguna actividad. Tenemos que tener respeto, aceptación y tolerancia. Vamos a leer primero de Samuel 24:6. Es ahí un poquito adelante nada más. Capítulo 24, versículo 6. Y dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que extienda yo mi mano contra él, porque es ¿qué? El ungido. Seguimos hablando de David. En esta ocasión Saúl ya lo quería matar y David tiene la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Pero ¿qué dice Saúl? Dios me guarde de que extienda yo mi mano contra él. Así debemos aprender tú y yo a decir: Dios me guarde de hablar contra mi pastor, Dios me guarde de hablar contra mi líder, Dios me guarde de hablar contra mi hermano, porque son los ungidos del Jehová. Y no porque los haga que casi flotan, no, pero hay una unción en ellos de autoridad que tú y yo debemos aprender a reconocer y a honrar. Y una manera de honrar es esta: no hablar mal contra ellos. A eso se refiere cuando dice que yo extienda mi mano, que lo lastime, que lo hiera, que haga algo en contra de esa persona. Y ponle el nombre y el título que te llegue ahorita a la mente. Si es tu líder de célula, si es el supervisor, si es el líder del ministerio, si es el pastor, quien sea que esté en autoridad, es un ungido de Jehová. Y tenemos que aprender a honrarlo, a respetarlo y a tener aceptación y tolerancia. En cuanto nos dan una instrucción, a veces no, ya van a empezar con sus cosas bien raras. Que se va a hacer la cumbre global de liderazgo. No, esas cosas que no son para la iglesia. No importa, hermano. Si tu pensamiento es diferente, entonces entrégaselo al Señor y dile: Espíritu Santo, ayúdanos a estar en comunión. Si eso proviene de ti, ayúdame a mí a entender. Si no proviene de ti, ayúdale a la otra persona a entender. Así debe ser en cada situación en la que no estemos de acuerdo con una decisión de nuestra autoridad. No empezar a contradecir o a juzgar o a criticar. Y debemos ayudarle a alcanzar los objetivos. Parte de la intención de que tú y yo estemos sirviendo es poder hacer las cosas. Es que las metas y los objetivos se logren, se alcancen. No es nada más para que no estés ahí sentado sin hacer nada. Es para que des un fruto en lo que el Señor te ha capacitado, te ha llamado y lo que se requiere hacer en la iglesia. Como punto número 3, debemos entender los pensamientos del líder. Y yo diría inclusive ya hasta de manera instintiva. Saber cuando tu líder necesita algo. Hay veces que estás sufriendo porque a lo mejor no encuentra, su Biblia, y estás viendo que la está buscando y tú tienes ahí tu Biblia en la mano. Un ejemplo tan sencillo: extiéndesela. Yo ahorita la busco en mi celular, o yo ahorita me junto con alguien más. En esos ejemplos tan sencillos sabemos qué se requiere. El Espíritu de Dios también nos da entendimiento.
y podemos ver qué se necesita en la iglesia. Tenemos que aprender también a entender qué es lo que nos quiere dar o dar a entender el pastor cuando explica alguna necesidad, cuando dice ahora se va a hacer esto. En lugar de cerrarnos, si no entendemos algo, vamos a tratar de entenderlo. Y no te preocupes si no ha sido así. Los discípulos de Jesús estuvieron 3 años y medio con él y no podían entenderlo. ¿Se acuerdan de Pedro en la barca, por ejemplo? Todos ven a Jesús que viene en la oscuridad y todos se asustan y dicen: ¡ay, un fantasma! Y el Señor Jesús les tiene que decir: no, tranquilo, soy yo. Y Pedro bien aventado: no, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas como tú lo haces. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Acércate, anímate, aviéntate, vente. Y pues Pedro sí, lo hace y empieza a caminar y se empieza a dar cuenta que el viento sopla bien fuerte, que el agua está muy fría y que se le empieza a subir el agua. No, yo soy el que se está hundiendo. Señor, ayúdame, sálvame. Sabiendo que el Señor le dijo: lo que tú has pedido es hecho, ándale, ven. Vamos a leer Mateo 14. Del 22 Mateo 14, 22. Del 22 al 33, justamente es esa historia. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. La otra ribera es el otro lado del río donde estaban, entre tanto que él despedía a la multitud. 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice: a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, es decir, se pusieron a gritar como niños asustados a medianoche. El 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29 dice: y él le dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús llega a una situación que parece estar muy difícil, todo se controla. A veces podemos tener miedo, no deberíamos, pero aún los mismos discípulos lo vivieron. Tú y yo nos puede pasar lo mismo. Podemos tratar de dar un paso de fe y al segundo paso dudar. Pero si le dices a Jesús: ven a esta barca, todo va a encontrar paz, va a venir la calma, vas a poder entender las palabras que te está diciendo tu autoridad y volverte un escudero de verdad, entendiendo, apoyando, orando. ¿Cómo se logra esto de poder entender de manera instintiva los pensamientos de un líder? Caminando con él, trabajando con él, sirviéndole de cerca, no viéndolo desde allá atrás, desde el otro lado de la ribera donde se quedó la gente que Jesús despidió. Ellos no se dieron cuenta de lo que sucedió de este otro lado. Ellos estaban ahí, Jesús les habló, oró por ellos, se fueron bien contentos y no supieron qué pasó acá en la intimidad, a la hora de la planeación, a la hora de ver qué es lo que se iba a hacer al siguiente día, a dónde iban a ir, qué iban a hacer. Todo eso ellos no se dieron cuenta. Tú y yo no podemos quedarnos del otro lado. Tenemos que estar del lado de los que estaban en la barca, donde están ahí los problemas, donde son azotados por los vientos fuertes, donde están a la deriva, pareciera ser, en el mar. Ahí donde Jesús se acerca, ahí donde Jesús sube a la barca. Tú y yo debemos estar ahí. No debemos dejar solo al líder
¿Qué hubiera hecho Jesús solo en una barca? Bueno, pues ni necesitaba barca, llegó caminando sobre el agua. Así aquí, pareciera ser que Jesús no te necesita, pero te quiere ahí en la barca, cerca de Él, cerca del líder, estando al pendiente. A veces sí teniendo miedo, pero confiando, aún con todo y el temor, dando ese paso de fe como Pedro. Aún con todo y la duda, Jesús se acerca y te toma. Y sí, te va a dar tu regañada y te va a decir: ¿por qué andas hablando de más? ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué no confiaste en la instrucción? ¿Por qué no obedeciste? Pero al final va a estar ahí contigo y va a poder llegar la paz a tu vida, a esa situación, a ese ministerio, a esa célula. Pero se necesitan escuderos que estén ahí a la brecha, pendientes, no que nada más se asusten y griten. El siguiente punto es caminar de acuerdo con el líder y estar sujeto a él. Algo que tenemos que dejar bien claro es Romanos 13, 1 y 2. Vamos a leerlo, por favor. Romanos 13, versículo 1 y 2. Amén. Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto lo tenemos que tener bien presente en todo momento. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Si tratas de entender por qué Dios pone autoridades autoritarias, pues tú pregúntale a Él. Si tratas de entender o de responder por qué Dios pone autoridades que a nuestra manera de pensar son incompetentes, pregúntale a Él. Si tratas de responder la pregunta de que por qué llegó esta persona, por qué este presidente, por qué este gobernante, por qué este líder, por qué este pastor, pregúntale a Dios. La Escritura es bien clara. Si te opones a la autoridad, es a Dios a quien estás resistiendo. Y eso, oponerse a Dios, oponerse a la autoridad, es rebeldía. Y eso es un principio en el que Satanás se mueve. La rebeldía es algo que al enemigo le encanta y le fascina, tanto así que fue lo que utilizó para la caída de Adán y Eva. La rebeldía a la instrucción de Dios. De todo puedes probar y puedes comer, menos de este fruto. ¿Y qué hicieron? Justo de ese fruto probaron. Y así vemos tantos ejemplos de desobediencia, de rebeldía, de rebelión en contra de la autoridad. Y eso es un principio satánico, en el que el único que está contento y ni siquiera satisfecho, pero sí contento, y digo no satisfecho porque va a buscar que te rebeles todavía más, es el enemigo. Es al que vamos a estar agradando si tú y yo desobedecemos a nuestra autoridad. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro, versículo 5. Primera de Pedro, versículo 5, del 5 al 11. Primera de Pedro 5, del 5 al 11. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer otra vez el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Hermanos, si tú pensaste que porque te tocó un buen líder o un buen pastor, tú no vas a padecer, tú no vas a sufrir, no vas a salir lastimado, como muchos dicen. Y es que, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero ese salir lastimado yo lo traduzco muchas veces en como no se hicieron las cosas como yo quiero. Y perdón si alguno ha salido lastimado en ese aspecto, pero tenemos que reconocer que esa es la verdad. Ese salir lastimado es traducción: no se hicieron las cosas como yo quería. Sea que porque no estuvieron al pendiente de mí, sea que porque no me fueron a visitar, sea que porque no me ayudaron, sea que porque no me dieron ministerio, lo que sea. Ese salir lastimado es: no se hicieron las cosas como yo quería. Y entonces no estamos siendo un buen escudero, porque estamos viendo por nosotros, no por aquel al que hemos sido llamados a servir, que es a nuestro hermano. Dice la Escritura: el que quiera ser el mayor, sea el menor, y el que quiera ser servido, primero tiene que servir. Si el mismo Jesús, siendo el creador, el que nos dio vida, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre y les dijo a sus discípulos: dejen que yo les lave los pies, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué mejor ejemplo necesitamos tú y yo para que decimos querer ser como Jesús? Bueno, pero en esa parte de lavarle los pies a otros, lo dejo al final, ¿no? Porque sí está como más complicado. Hermano, en todo tenemos que aprender a ser buenos escuderos de Dios. Entonces la única forma de que no obedezcas a tu autoridad es que te dé una instrucción que vaya en contra de las Escrituras. Es la única forma. De ahí en fuera tenemos que aprender a obedecer a nuestra autoridad. El punto número 5 es que debemos poseer una fuerza inagotable para no darnos por vencidos. Acabamos de leer en la Escritura: después de que suframos un poquito, Él mismo nos va a perfeccionar. Entonces sí vamos a padecer, sí vamos a sufrir, pero Él no nos va a dejar solos. No nos va a dejar así como dicen, como decía mi abuela, a la buena de Dios. No, su buena voluntad va a estar ahí contigo para perfeccionarte, para instruirte, para guiarte. Pero debemos permanecer en su palabra. Vamos a leer un poquito más adelante, atrás, Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Dice la Escritura: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si estás haciendo algo malo y te va mal, dices, bueno, pues ya. Pero a veces decimos: oye, pero yo me estoy portando bien, yo sí vengo a la célula, yo sí vengo a los miércoles, yo sí. ¿Y por qué me dicen eso a mí? ¿Y por qué me ponen a mí a hacer eso? Que dice: esto ciertamente es aprobado
delante de Dios. No, esto, ojo, no creas que esto le da permiso a los líderes de tratarte mal. Dios les pedirá cuentas a ellos si así lo hacen. Esa es una demanda que Dios les va a hacer muy fuerte, muy dura. Pero lo que aquí nos atrae, o lo que estamos viendo, es la otra parte. Si sientes que te están abusando de ti porque te ponen a hacer más cosas, porque de repente tú no venías preparado, ¿y qué crees que te toca pasar a orar? ¿Qué crees que te toca lavar el baño? ¿Qué crees que te toca recibir a los hermanos? ¿Qué crees que te toca hacer esto? Oye, pero pues si no, a mí no me tocaba, en el rol viene que va tal persona. Si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si crees que tus decisiones no son tomadas en cuenta, o que fuiste juzgado injustamente, si lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. A veces vamos guardando cosas en el corazón. En lugar de soportarlo, nos aguantamos las ganas de contestar, pero en el corazón se van acumulando resentimientos. Y en nuestro corazón no podemos desearle mal a alguien. No podemos decir, pero algún día vas a ver y vamos a estar al revés y yo voy a estar arriba de ti. Vamos a leer el Salmo 34, versículo 1. Ya me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo. Y dice el rey David: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán, o su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 5. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza, o nunca sus rostros fueron avergonzados. Este pobre, versículo 6, clamó a Jehová y le oyó y lo libró de sus angustias. Versículo 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Dice el versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo. No nada más cuando las cosas te salen como tú quieres, no nada más cuando en la iglesia eres reconocido, no nada más cuando el líder te toma en cuenta, no nada más cuando es escuchada tu opinión. En todo tiempo. Volverte un escudero es aprender todos estos principios y aplicarlos diariamente en nuestra vida. Se necesitan, hermanos, en estos tiempos se necesita gente fiel, gente que pueda dejar a un lado sus principales deseos, aún sus principales sueños, entregárselos al Señor y ponerse a la brecha. Se necesita en esta época en la que la iglesia está mezclándose tanto con el mundo que ya no se diferencia, que ya vas por la calle y lo mismo ves hablar y reír a un cristiano y a un no cristiano, contar los mismos chistes de doble sentido a un cristiano y a un no cristiano, decir las mismas groserías a un cristiano y a un no cristiano, ver que roba de la misma manera un cristiano y un no cristiano, siendo que nosotros, teniendo la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, debemos ser diferentes. Y desgraciadamente hay veces que nos topamos con gente más honesta que no conocen de Dios que dentro de la misma iglesia. No podemos ser así. Tú y yo, que estamos aprendiendo principios nuevos, diferentes, debemos aplicarlos a nuestra vida. Hay algunos que son complicados, claro que sí, pero si los soportamos, esto es aprobado delante de Dios. El punto número 6 dice: debemos tener la habilidad para ministrar fuerza y valor al líder. Rápidamente, ¿recuerda usted la historia
en Números de cuando Moisés está por conquistar la tierra y manda a los 12 espías, y que regresan los 12 espías después de unos cuantos días, y ¿qué le dicen a Moisés? No, hombre, ¿te acuerdas de esos tantos años en el desierto y de todo lo que pasamos? Pues ¿qué crees? Que mejor nos regresamos porque está difícil. Son unos gigantes así como de 20 metros y tienen unos brazotes y no se puede, no hay forma. Pero surgieron dos. Se levanta Caleb y dice: hey, cálmense, no hagan alboroto, tranquilos. Si el Señor está con nosotros, sí vamos a lograrlo. Imagínense que no dice la Escritura, pero ¿qué habrá pensado o sentido Moisés en ese momento que los 10 le dijeron: no, pues está imposible? Estuvo padre lo de la nube de fuego, la columna de fuego y la nube en el desierto, pero no, esta es otra cosa. ¿Verdad? ¿Qué habrá sentido? Ay, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero se levanta uno que les lleva la contraria a todos y cree y confía y lo externa y se lo dice al líder: no, sí se puede, Dios va a estar con nosotros y sí lo vamos a lograr. Yo quiero ser uno de esos, hermano, que podamos levantarnos y decirle a nuestro líder, a nuestro pastor: sí se puede, lo que usted quiere y dice para la iglesia, Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Y a lo mejor no tengo mucho, ¿verdad? Pero pues deme un boleto para la restauración mientras. Sí, porque pues decirlo también como que pues sí, usted sí puede, pastor, ahí nos vemos. No, Caleb se mantuvo, Josué se mantuvo y dijeron: si Dios está con nosotros, sí lo vamos a lograr y vamos a organizarnos y vamos a hacer esto y así y así. Así fue como sucedió. 2 contra 10, eran minoría. Si nos vamos terrenalmente, todas las expectativas estaban a favor de los 10. Tenían la razón, eran gigantes, eran agresivos, eran guerreros, no iban a dejar esa tierra de donde fluía leche y miel. Pero hubo 2 que creyeron en la instrucción que Dios le había dado al líder, que había dicho: esa tierra la he prometido para ustedes y la van a tomar. Hubo 2 que dijeron: Señor, sí, Señor. ¿Tú de cuál quieres ser? ¿Del grupo de los 10 o de esa minoría de los 2? No todos van a ser escuderos, no todos lo pueden ser. Qué mejor que así fuera, pero no todos quieren. No todos están dispuestos a sacrificar lo que ellos están viendo, lo que sus ojos quieren, lo que su mente desea, lo que su corazón anhela, por lograr lo que el líder está diciendo. No todos van a ser de esos, pero tú y yo podemos ser de esa minoría. Con ese pequeño remanente, el Señor puede dar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría terminar con esta reflexión. ¿Preferirías que el pastor te dé una palmada en la espalda y te diga buen trabajo, o que Dios te dé una palmada en la espalda y te diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Acuérdate que agradando a Dios lo vamos a lograr. No resistas la autoridad, súmate a ella, ponte a la brecha por esa autoridad, respáldala, abrázala, cree en lo que esa autoridad cree, y Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, va a alinear tus deseos a la necesidad que tiene tu líder, y vas a entender cosas sobrenaturales y las vas a empezar a ver en tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Ponte de pie. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, cada vez que la escudriñamos, me siento más pequeño, más lejos de ti, más lejos de agradarte. Pero gracias porque esta palabra viene a mi vida, Señor, en este momento, y puedo decir: perdóname, Dios, si no he sabido guardar las espaldas de mis líderes. Perdóname, Señor, si no he sabido alinearme a la autoridad que tú has marcado en esta iglesia.
Perdóname, Señor, si en lugar de apoyar y de bendecir, de fortalecer, he criticado, he juzgado, he menospreciado. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser un escudero de verdad, que pueda, Señor, aún dar mi vida, dar mi tiempo en oración, dar de mi economía, Padre, para fortalecer las promesas que tú has dado al pastor de este lugar, a los líderes en esta iglesia, porque sé que toda autoridad tú la has puesto. Toda autoridad tiene tu respaldo, y si no se hacen las cosas como yo he querido, perdóname, Señor, por guardar amargura en mi corazón, por guardar rencor, por pensar que ellos están actuando de manera equivocada. Si es así, yo los pongo en tus manos, Señor. Ámalos, bendícelos, hazles entender el error. Pero si soy yo el que está mal, Padre, perdóname, hazme entender mi error, ayúdame a cambiar, que mi mente sea renovada, que pueda ser transformado, que pueda convertirme en un verdadero escudero, Señor. Porque los hombres tuyos, los hombres de Dios, necesitan gente que los respalde, que los anime, que los impulse, que los bendiga, que les dé un abrazo, palabras de ánimo, de bendición, que sientan, Señor, que no están solos en esta obra que tú les has enviado a hacer. Yo también quiero ser parte. Yo quiero ser un escudero, Señor. Quiero comprometerme contigo, con mi pastor, con mi supervisor, mi coordinador de línea, mi líder de célula, mi líder de ministerio, con toda autoridad que tú has puesto, Señor, que yo voy a fortalecer con mi presencia, con mi economía, con mi oración, con mi trabajo. Señor, enséñame a ser un escudero tuyo. Te doy gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas en esta noche. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.